Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, bueno, pues eh, mencionar, ¿no?, que estamos en la cuarta semana ya de clase, de sesiones de clase, en la cual pues, ustedes ya deben estar adaptándose a estos tipos de plataformas virtuales en la cual estamos elaborando, ¿no? Por cuestiones de la pandemia que se está suscitando a nivel internacional en este caso. Pues jóvenes, como ustedes ya saben, ¿no? Se ha prolongado la cuarentena, es hasta el 30 de junio y es muy probable, ¿no?, que todas las clases de este año sean pues de esta manera, en una plataforma virtual. Así que vamos a estar adaptándonos poco a poco, ¿no? Para poder, jóvenes, ya eh, agarrarle un sentido fuerte a estas clases y seguir pues con un buen ritmo todo el año. ¿Ya, jóvenes? Así que aún nos queda mucho, todavía recién estamos iniciando, pues ustedes tienen que ya acostumbrarse a este tipo de clases. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, iniciemos con la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Cuál va a ser la clase del día de hoy? La clase del día de hoy va a tratar de manuales ortográficos. ¿Cómo es eso de manuales ortográficos? ¿Y qué es ortografía? Ortografía, de hecho, es una disciplina, ¿no?, de lenguaje que va a estudiar, ¿no?, en este caso, eh, el orden que debe seguir, ¿no?, o también las reglas que debe seguir en este caso, las secuencias gramaticales. Profesor, en este caso, ¿no?, vamos a aprender a usar la B y la V. En este caso, profesor, siempre nos equivocamos en el uso de la B y la V. Uno es bilabial, ¿no? El otro es interdental o labiodental. Entonces, profesor, eh, ¿hay diferencias entre los dos al momento de pronunciar? No, no, no notamos ni una diferencia entre la B y la V. Entonces, profesor, al momento de pronunciar, no, con la B, en este caso la bilabial, o como algunos son conocidos, como lo dicen, B de burro, B larga, ¿no? Pero son acepciones incorrectas. Se dice B y la otra se dice V, ¿no? Son lo que realmente debes expresar. Entonces, profesor, la palabra B bilabial, ¿no? No busco semejanza o diferencia contra V y suena lo mismo, profesor. Basta, basta. Profesor, basta puede ser de un pantalón y basta pues, ¿no? De que se refiere a parar, no basta. Entonces, profesor, en la Real Academia Española y lo que sucede en nuestra lengua castellana, jóvenes, va a haber diferentes escrituras para un solo sonido. En este caso, ni un país, ¿no? O ni una lengua, en este caso, o un país que use el idioma castellano o la lengua castellano, sabe diferenciar entre la B y la V. No hay diferencias. En el sonido hemos hecho fonología. Suena lo mismo, tiene el mismo sonido. No hay diferencias, jóvenes. Es por eso que muchos de nosotros nos confundimos al momento de escribir bien, ¿ya? Porque ortografía es la buena escritura, la redacción correcta, el uso correcto de las consonantes o de la palabra, en este caso. Entonces, no podemos escribir bien al momento de no saber la diferencia entre B y V. Pero sí, jóvenes, hay algunas reglas, ¿no?, que debemos seguir para pues poder escribir correctamente. Entonces, el día de hoy vamos a aprender esas reglas, esas normitas que nosotros debemos saber para aprender a escribir correctamente, si es con B, profesor, o si es con V, porque muchos de nosotros nos equivocamos. Pero es así. Acá les quedó algo bien claro, jóvenes. ¿Cómo es la mejor manera, ¿no?, de aprender a escribir correctamente? Pues muy fácil, leyendo y escribiendo. Pues leyendo te vas a, hemos hecho familia de palabras, ¿no? Leyendo te vas a acostumbrar, ¿no? Vas a buscar una palabra y vas a buscar toda su familia de palabras. Y cuando tienes un basaje lexical, por sí solo vas a aprender a escribir, sin necesidad pues de aprender normas, sin necesidad de ver reglas, ¿no? Todo está en la lectura y en la escritura.
Así que si tú quieres aprender normas ortográficas, escribir bien, redactar bien, solamente es puro lectura, jóvenes. Y de hecho te recomiendo leer un cuentito, libros de ciencia ficción, lo que a ustedes les plazca, cómics, ¿no? Lo que a ustedes les plazca, simple y llanamente, pues para que pueda crecer el basaje lexical que ustedes tienen. Bueno, eh, sin más preámbulo, pues entremos a la clase del día de hoy, que son usos y normas gramaticales. Uno, el uso de B y V. Bien, jóvenes, la clase del día de hoy es pues cómo usar correctamente la consonante B y la consonante V. Entonces, hoy vamos a aprender en qué casos se va a usar la B, en qué casos se va a usar la V. ¿De jóvenes? Eh, para eso tienen que prestar mucha atención porque más que de hecho tiene que ser práctica, practicar el uso de B y V, vamos a ver un poco de teoría, ¿no? Reglas, en la cual a veces se necesita un poco de memoria. Sin embargo, esto es más práctica, pues pero al final lo voy a dejar en un libro de prácticas en la cual ustedes van a reforzarse mejor. Entonces, iniciemos, ¿no? Con el uso de grafías uno. En este caso es el uso de la B y de la V. Veamos pues. Uso de la B y de la V. En primer lugar, jóvenes, cuando hemos hecho familias de palabras, hemos dicho que muchas palabras suelen derivar de una sola raíz. Lo que también llamamos palabra primitiva, base o esencia, más conocido como lexema. Ahí está. De esa raíz, profesor, de esa base van a derivar muchas palabras. Por ejemplo, tengo pan, ¿no? Y puedo derivar pancito, panadero. Entonces, profesor, se va a derivar. Entonces, para poder usar correctamente una palabra y para saber escribir correctamente una palabra, pues tenemos que conocer esa base, ese lexema, esa raíz. ¿Ya, jóvenes? Entonces, acá parte de la observación general. Las voces derivadas o compuestas conservan la ortografía de la palabra original. Ojo, conservan la palabra de la ortografía original. Conservan la ortografía de la palabra original. En este caso, profesor, hemos dicho que el lexema es la parte invariable. Nunca va a variar. Nunca va a cambiar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, como el lexema nunca cambia, nunca varía, se va a mantener tal como es. Entonces, a nosotros al conocer lexemas, al conocer palabras, vamos a conocer pues su correcta escritura. ¿Y cómo podemos conocer, profesor, los lexemas o cómo conocemos las palabras? Pues simple, jóvenes, solamente es constante lectura. Entonces, ustedes tienen que estar en constante lectura, ¿no? Y así pues van a tener un basaje lexical más amplio y van a poder conocer, ¿no? Si se escribe con B, V, doble L, Y, Z, S, C. Entonces, ustedes mismos, no leyendo, ya se van a dar cuenta. Sin usar, pues, normas gramaticales. En este caso, sí, vamos a usar algunas normas, ¿no? En este caso, eh, ortográficas, para poder escribir bien, ¿no? Y correctamente, pues, con B y U. Entonces, profesor, por ejemplo, tenemos la palabra sorber, que sería un lexema. Entonces sería absorber. Entonces, profesor, acá, jóvenes, miren acá. El sorber está con B, ¿sí o no? Es la bilabial, más conocido como la B larga, o también otros dicen B de burro. Pero son acepciones, nuevamente repito, falsas. Entonces, profesor, absorber viene de sorber. Entonces, profesor, solamente le estoy agregando el ab y la raíz se va a mantener, que es sorber. Si se escribe con B, la B se va a mantener. Órbita, orbitante, se mantiene. Escaso, escasez, ¿no? Se mantiene. Entonces, jóvenes, al momento de conocer el lexema de una palabra, vas a conocer ya sus derivados. Y cuando conoces el lexema, no, sus derivados ya te va a ser fácil no escribir, representar. Jóvenes, no vas a tener ninguna complicación. Es por eso que es fundamental conocer las palabras. Y no me voy a cansar de repetir. ¿Cómo, profesor, voy a conocer esas palabras? Pues en constante lectura. ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces, iniciamos pues con el uso de la B. La B, ¿no? Como ustedes ya saben, es la segunda letra del alfabeto español, ¿no? Del alfabeto latino básico.
Y no, su primera consonante, pues en este caso sería E, ¿ya? Su nombre femenino es la B y en plural es Bs. Entonces, para distinguir de la V, también se llama B alta, otros dicen B larga, B grande, pero lo más correcto es decirlo B labial o solamente simple o llanamente B, ¿ya? Y como dicen, ¿no? La ortografía de la lengua española del 2010 propone que B como nombre único para esta letra. B nada más se dice, jóvenes. No puede decirle pues B larga, profesor, B alta, B de burro, B grande. Entonces todas esas acepciones estarían pues mal habladas. Entonces lo que tú debes decir simplemente es B, ¿ya? B labial también puedo decir, profesor. No, lo más recomendable es solamente decir B. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, la B es un fonema no oclusivo bilabial sonoro. Bilabial. Por ejemplo, cuando pronunciamos la B, en este caso, no vamos a juntar nuestros labios. Por eso dice bilabial. ¿Ya? Burro. Ahí está. Entonces, sorber, entonces, profesor, es la bilabial. Entonces, ese es el uso de la B, pues, ¿no? Ese es un poco de historia de la B. Como podemos ver en la imagen, ¿no? La B usado, pues, por jeroglifos egipcios, ¿no? También es una letra protosemítico, han usado la cultura fenicia, luego entró, pues, la cultura griega, en la cual han aportado también en los alfabetos, el etrusco y también el latín, ¿no? Entonces la B, profesor, se ha usado en diversas culturas, ¿ya, jóvenes? Entonces, veamos pues en qué casos vamos a usar la B. El primer caso, se va a escribir con B, jóvenes, después de M. ¿Ya, jóvenes? Siempre una palabra que encuentren la letra o la consonante M antes que la B, siempre esta se va a escribir con B. Siempre. Por ejemplo, embarque, reembolso, rombo, combinación. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesor? Dice, después de M siempre se escribe con B. Aquí está. M, 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 M. Y la regla dice, después de M siempre se escribe con B. Entonces, después de la consonante M, profesor, siempre va a estar la B. A ver, hay que ver acá. B, embarque, rombo, reembolso, combinación. Sí, profesor, ¿no? Después de la M siempre se debe escribir con B. Y ya, acá queda una regla clara, jóvenes. Ustedes, ¿no? Al momento de escuchar una palabra que está precedida no M, y luego una palabra, ¿no? Que escuchan que está con la B, ya sea esta, la B o la V, ¿no? Pero está precedida por una M, siempre se va a escribir con la B. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso que quede claro. A ver, ¿qué más dice? Se escribe con un B los prefijos bi, bis y bis, que significan dos veces, como en las palabras que siguen. Bi significa dos veces. Jóvenes, bi, ¿ya? Dos. Entonces, profesor, se escribe con B los prefijos bi, bis o bis, que significa dos veces. Por ejemplo, bimestre, dos meses. Bilateral, dos lados. Bizcocho puede ser con Z o con S. Bisnieto puede ser con S o con Z también, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces, cuando vas a encontrar una palabra que hace referencia a dos, al prefijo dos, en este caso binacional, bipartido, bicampeón, que significa dos, se va a escribir con B, jóvenes. Esto no se va a escribir con V, siempre se va a tener que escribir con B. Por ejemplo, profesor, bimestre, bilateral, bizcocho, bisnieto. Entonces, siempre una palabra que vas a encontrar bi se va a escribir pues con B. ¿Ya, jóvenes? En este caso, bis o bis. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? También el prefijo bio, que significa vida. ¿Ya, jóvenes? Bi significa dos, bio significa vida. Todas las palabras que hacen referencia o que tienen, no, un prefijo. Hemos dicho que los prefijos se anteponen al lexema, están antes del lexema, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Entonces, si encontramos
bio, que es un prefijo de otra palabra, profesor, esta siempre se va a escribir con B. Por ejemplo, biografía, que significa vida, biografía, biólogo, el que estudia la vida, autobiografía, vida de uno mismo, biografía. Ahí está, profesor. Bio es vida. Y los demás el lexema como grafía, logo, eh, biografía, en este caso grafía o grafiar, ¿no? Son los lexemas, que pues bio es el prefijo. Entonces, si encontramos todo prefijo bio, se va a escribir, pues que hace referencia a vida, se va a escribir pues con B. Si vamos a encontrar referencia a una palabra que significa bi, dos, también se escribe con B. Si encontramos una palabra que la M anticipa no a la B, esto se escribe también pues con B, ¿ya jóvenes? En este caso. Entonces, son algunas reglitas pues que debemos tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Las palabras que empiecen con el prefijo biblio, que significa libro, se escribe también con B. Entonces, profesor, las palabras que empiezan con el prefijo biblio, ¿no? Que significa libro, se escribe con B. Por ejemplo, bibliografía, biblioteca. Entonces, profesor, ahí está, son palabras, ¿no? Que inician con biblio, que significa libro. Entonces, toda palabra que hace referencia a biblio, ¿no? Va a escribirse con B. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Continuamos. Las palabras que comienzan con el prefijo veneo o ven, que significa bien. Vamos a encontrar también prefijos, jóvenes, veneo o ven, que significa bien. Así como los que llevan el prefijo castellano bien, ¿no? Van a escribirse con B. Veneo, ven o bien, estos prefijos se van a escribir con B. Por ejemplo, bienestar, beneficio, beneficiario o bienadanza, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces, ven, ¿no? O veneo, o en este caso bien, que hace referencia a bien, pues jóvenes hace referencia, ¿no? A lo que es bien, pues todas estas palabras se escribe con B. ¿Ya, jóvenes? Entonces también tenemos que tener cuidado en todo esto. ¿Qué más? Ah, pero profesor, va a haber excepciones. No todo lo que se escribe con todo lo que hace referencia a bien o ven, o en este caso venio, no se va a escribir con V, con B, disculpen, sino también va a haber excepciones que se va a escribir con la letra o con la consonante V. Por ejemplo, vientre, viento, venenoso, venerar. Pues estas no se relacionan con la raíz bien, o significa bien. Vientre será, profesor, bien. Viento será referente a bien o bueno. Venenoso será referente a bueno o bien. Venerar será referente a bueno o bien. No. Entonces, jóvenes, todos los prefijos que hacen referencia a bien o bueno ya se escriben con B. Sigamos. Después de la sílaba A, E, I y U, esta pues antecedida por una H. Hemos dicho que fonéticamente, ¿no? La H no va a tener pronunciación. Profesor, muchos dicen que la H va a ser muda, ¿no? No tiene, profesor, sonido. En este caso, pues después de las vocales precedidas por una H, va a escribirse siempre con B. Por ejemplo, hebilla, habitua, habano, hubo. Entonces, profesor, como nos podemos dar cuenta, jóvenes, ahí está, profesor. E y luego está precedida por B. Ahí está la B precedida por una vocal y una H. La B precedida por una vocal, una H. La B precedida por una vocal y una H. Ahí está, jóvenes. Entonces, después de la sílaba A, E, I, U y estas sílabas tienen que ser precedidas por una H, no siempre se va a escribir con B. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta también todo eso. ¿Qué más? Después de la sílaba tur, todas palabras, ¿no? Que tengan tur en ellas, pues se va a escribir con B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, disturbio, turbina, perturbación, turbo. Entonces, después de la sílaba tur, acá tenemos tur, después de tur se escribe con B. Después de tur se escribe con B.
Perturbación. Tur se escribe con B. Turbo. Ahí está. Tur se escribe con B. ¿De acuerdo? Entonces, después de la sílaba tur, también se va a escribir en este caso con B. ¿Qué más tenemos? Después de las sílabas iniciales ra, ri, ro y ru. En este caso no entra re, ¿ya? Entonces, profesor, se va a escribir con B después de las sílabas ra, ri, ro y ru. Por ejemplo, rabieta, robar, rubí. Profesor, ahora, ahí está la B. Fíjense en la B. B. A ver, acá no he escrito bien. B. Y acá también B. Ahora, jóvenes, antes de la B, ¿no? Dice, después de la sílaba inicial es ra, ri, ro, ru. Ra, está la B. Después de ru, está la B. Después de ru, está la B. Entonces, después de ra, ri, ro y ru, también, jóvenes, se va a escribir con B. ¿Qué más tenemos? Cuando precede a otra consonante. Por ejemplo, sugerencia, brutalidad, abstención y objeto. ¿Cómo es que procede a otra consonante? Por ejemplo, acá tenemos la B. ¿Sí o no? Ahí está, profesor. Después de la B va a estar otra consonante, la G. Profesor, acá tenemos, después de la B va a estar otra consonante, la S. Después de la B, otra consonante, profesor, la R. Después de la B, otra consonante, profesor, la J. Entonces, cuando esta, cuando la B siempre va a estar después una consonante, también se va a escribir con B, ¿ya, jóvenes? En este caso, ¿no? Cuando se precede a otra consonante, sugerencia, brutalidad, abstención y objeto. Sigamos. Se escribe con B los sustantivos terminados en bilidad. Se escribe con B, repito, todos los sustantivos terminados en bilidad. Por ejemplo, debilidad, posibilidad. Ahí está, profesor. ¿Terminan en bilidad? Sí. Y todas palabras que terminan en bilidad van a escribirse pues con B. Pero, profesor, va a haber excepciones. ¿Ya? Vamos a tener excepciones, profesor. Por ejemplo, quedan exceptuadas de la regla anterior las palabras civilidad, movilidad, derivadas de civil y de móvil. Como ya les había explicado anteriormente, cuando ustedes conocen la raíz de una palabra, pues esta raíz no va a variar, no va a cambiar. Profesor, y si yo tengo civil y pongo civilidad, ¿no? Entonces no puedo escribir civil pues con B, si su raíz es con V. Entonces tiene que seguir la misma raíz. Entonces civil, móvil también es con V, profesor. Entonces si digo movilidad, no puedo escribir pues con B, sino con V, porque la raíz me lo pide así. Entonces la raíz no varía, la raíz no cambia. Si la raíz está escrito con V, pues su derivada también se tiene que escribir con V, joven. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. También en la terminación bundo o bunda. Por ejemplo, moribunda, nauseabundo o vagabundo. También podemos decir. Ahí está, profesor. Terminación en bundo o bunda. Ahí está. Terminaciones en bundo o bunda también pues se van a escribir con B. Jóvenes, ¿qué más tenemos? Se escriben con B las terminaciones va, vas, vamos, vais, van, de los verbos de la primera conjugación acabados de ar. Ejemplo, cantaba, ¿no? Acabados en ar, cantar. Puedo decir cantaba, conjugación de los verbos. En este caso, pues, pasado, ¿ya? Comenzaban, de comenzar, peleabas, de pelear, terminabas, de terminar. Entonces, cuando vean una palabra que termine en ar, en este caso, y ustedes hacen sus conjugaciones verbales en el tiempo pasado, presente o futuro, ¿no? Pues estas se van a escribir con B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cantar, cantaba. Pelear, peleabas. Entonces, profesor, todo lo que termina en va, vas, vamos, vais y van, ¿no? Verbos de la primera conjugación acabados en ar, pues se escribe con B. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener también cuidado en esas cositas. ¿Qué más tenemos? Todas las reflexiones o derivados de los verbos cuyos infinitivos terminen en haber y heber. Dice todas las flexiones o derivados de los verbos, ¿ya? Cuyos infinitivos terminan en haber y heber. Por ejemplo, haber, saber, caber y beber. ¿No, profesor? ¿Son verbos infinitivos?
Sí, porque no sabes cuándo es el inicio y cuándo va a acabar. Haber, saber, caber, beber. Ahí está, profesor. Entonces, ¿no? Todos esos verbos infinitivos terminados en haber y haber, pues se van a escribir con B. ¿De acuerdo? En este caso. Entonces también tenemos que ver esa reglita. ¿Qué más vamos a tener? Ojo, excepto, se exceptúan el verbo precaver y sus derivados, como precavido, precaviendo, precavía, y además de flexivo también del verbo ver, ¿no? Porque ver es pues con V, la raíz de ver. Entonces no puedes cambiar la raíz. Entonces ver no puedes pues escribir con B, ¿no? También del verbo precaver y sus derivados, ¿no? Porque dice deber, ¿no? Ahí está, ahí está. Suscriben también con B todas las flexiones y los derivados de los verbos cuyos infinitivos terminen en vir. Se escriben con B todas las flexiones y los derivados de los verbos cuyos infinitivos terminen en vir. Por ejemplo, escribir, recibir, prohibir. Entonces, cuando encontramos, profesor, términos que terminen en terminen en ir, pues se van a escribir estas con B. ¿De jóvenes? En este caso, profesor, ir es escribir, recibir, prohibir. Ahí está. ¿Qué más? Se exceptúan los verbos hervir, servir y vivir, así como sus derivados y compuestos. ¿Por qué, profesor? Porque hervir, servir y vivir se escriben con V. Y como ya les he explicado anteriormente, cuando tienes una raíz, una palabra primitiva, esta no sufre cambios, esta no se puede variar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hervir se escribe con V, servir se escribe con V y vivir no importa si terminen en ir, no, solamente estas tres palabras se van a escribir con V. Los demás se va a escribir, o los demás se va a escribir, disculpen, los demás se va a escribir en este caso con B. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. ¿Qué más tenemos? También se escriben con B todas las flexiones y los derivados de los verbos terminados en buir. Se escriben con B todas las flexiones y los derivados de los verbos terminados en buir. Por ejemplo, distribuir, retribuir, contribuir, atribuir. Cuando escuches todas las palabras terminadas en huir, ¿no? O buir, ¿no? Estas pues se van a escribir con B. ¿Ya, jóvenes? Entonces, son algunos usos generales que nosotros debemos aprender, pues, jóvenes estudiantes, ¿no? En las reglas de ortografía. Escribir correctamente la palabra B y V es muy beneficioso para nosotros. Aunque nos puede generar muchas complicaciones, debemos pues seguir estos pasos, estas normas para poder escribir correctamente. Y no solamente vamos a tener complicaciones en la escritura de la B, también vamos a tener reglas y normas para escribir correctamente con V. Por ejemplo, ¿no? La V es la 23ª letra y 18ª consonante del alfabeto español. Y la 22ª letra del alfabeto latino básico. Sus nombres son femeninos V, B, o otros lo conocen como B baja o B corta. Y menos frecuente, pues todos le dicen B chiquita, B pequeña, ¿no? Pero la ortografía de la lengua española del 2010 propone nuevamente que el único nombre para esta letra es V, ¿ya? Entonces, a la primera no se dice B larga, se le dice B. Y acá no se le dice B chiquita, se le dice V, ¿ya, jóvenes? Entonces, es la manera correcta, pues, de nombrarlo, ¿ya? Entonces, profesor, la V también, pues, va a tener, ¿no? El uso, normas, cómo debemos emplear. Por ejemplo, se escribe con V los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo. Repito, se escriben con V los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo. Por ejemplo, profesor, onceava, leve, suave, breve. Entonces, profesor, acá termina en aba, ahí está, profesor, aba. Termina en eve, eve, ahí está, eve. Termina en ave, ave. Termina en eve, eve, ahí está. Entonces, profesor, todas las terminaciones, ¿no? Que terminen en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo, pues se van a escribir con V. ¿Jóvenes? Entonces hay que tener más o menos en memoria, ¿no? Para esas cositas. Pero como les vuelvo a decir,
en la práctica, pues en la lectura y en la constante escritura van a aprender a usar todo eso. Sin embargo, va a haber excepciones. El árabe y sílaba, así como sus derivados y compuestos, ¿no? Por ejemplo, árabe y sílaba. Profesor, acá termina en ave y acá termina en aba. ¿Y por qué esos no se van a llevar v, profesor? Así como sus derivados y compuestos. Son las únicas palabras que van a ser excepciones en la escritura del V, jóvenes. Árabe y sílaba, ¿ya? Los demás, ¿no? Que terminan en aba, ave, ebe o ivo, pues van a escribirse con V, ¿ya? En este caso. ¿Qué más tenemos? Se escribe con V después de la letra B y N. Siempre se escribe con V, ¿no? Por ejemplo, subvertir, subversión, obviamente, y invitación. Entonces, profesor, cuando va a estar precedida, ¿no? Por una, o anticipada, en este caso, por una B o una N, anticipada, ¿no? Como una B o una N, profesor, se va a escribir con V. Por ejemplo, en la palabra advertir, está anticipada por B, ¿sí o no? Y se escribe con V. Ahora, en la palabra invitación, está anticipada por una N y se escribe con V. Cuando la B va a estar anticipada, la V va a estar anticipada con B y N, pues esta va a tener su escritura obligatoriamente con la V. Jóvenes, no hay que olvidar. Se escriben con V las palabras que terminen en boro. Sus sufijo que significa comer. Por ejemplo, carnívoro, granívoro, herbívoro, piscívoro. Son terminaciones pues que terminan en boro. ¿Jóvenes? Todas terminaciones que terminan en boro va a ser escrito con V. ¿Qué más tenemos? También se escriben con V los prefijos viti, que significa bit, y vini, que significa vino. ¿De jóvenes? Entonces, por ejemplo, viticultura, vinícola, viticultor, vinificar, ¿no? Están terminando, profesor, prefijos que inician con bit o vini, ¿no? Ahí está, profesor, que significa vino o bit, ¿no? Ahí está. Se escribe también con V después de la sílaba ad, cuando esta es inicio de palabras. Por ejemplo, adverbio, advenedizo, adversamente. Entonces, profesor, antes de ad, ¿no? Se va a escribir con V. Cuando ustedes escuchen una palabra más o menos que esté iniciando con ad, pues esta automáticamente se va a escribir con V. Por ejemplo, adverbio, advenedizo, adversamente. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más tenemos? Se escribe con V el prefijo vice cuando significa lo que hace las veces de o inferior a, unido al nombre de un puesto, cargo o jerarquía. Por ejemplo, vicealmirante, viceconsulado o vicepresidencia. ¿Ya? Entonces, todo lo que inicie con vice va a ser escrito con V. ¿Ya, jóvenes? Las palabras compuestas o derivadas de villa, que también significan casa, campo o recreo, ¿no? Por ejemplo, villancico, villanía, villa hermosa, ¿ya? Ahí está. Entonces, jóvenes, sería pues las clases del día de hoy. Más o menos espero pues que ustedes hayan aprendido, ¿no? El uso de la B y la V. Yo sé que solamente este es un paso teórico, quizás van a poder grabarse la buena escritura, ¿no? Más o menos estudiando y repasando este temita. Sin embargo, pues nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Les voy a dejar sus tareas respectivas en la plataforma Classroom, en la cual ustedes tienen que revisarlo, ¿no? Y también ahí van a practicar cómo se escribe B y cómo se escribe V, siguiendo pues estas normas y estas reglas que les he dejado. También les voy a dejar el PTT en la plataforma Classroom para que ustedes puedan hacer su copiado respectivo. Así que jóvenes, nos vemos en la plataforma Zoom y que tengan pues un buen día.